Gracias a todos por estar del otro lado. Arranca un nuevo día del Ventilador, una nueva semana. Tenemos el estudio repleto de invitados. Todos van a tener la palabra hoy y vamos a ir debatiendo ordenadamente sobre esta situación del paro del día de hoy, masivo, tenemos que decirlo, también de las movilizaciones del día de ayer en la República Argentina, de la presentación y del mensaje del presidente ante la ONU, del acuerdo que está llevando adelante con el FMI. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Primero, buenas noches. Vamos a empezar por lo primero. Ya vamos a presentar de a uno de los invitados. ¿Cómo andan? Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver, semana, ¿no? Porque comenzó ayer en realidad, una movilización que se hizo sentir, no solo en la capital federal, donde fue la marcha, se puede decir, nacional. La verdad es que hubo muchísimos asistentes, fue numerosa, fue muy numerosa. Muchos también atribuyen esto a que no hubo transporte en el día de hoy, quiero decir, ¿no? La asistencia al paro. No sé cómo lo ves vos, Claudia. Digo, ¿lo del transporte tiene algo que ver? Yo creo que el transporte, y más en ciudades tan grandes como Buenos Aires, es determinante porque define o no la posibilidad de un trabajador de poder ir a su empleo, Sí. ¿no? De concurrir. Me parece que esa situación desdibuja un poco la participación real de la gente. Y también creo que en esto la decisión de algunos sectores de cortar los pasos, de cortar el tránsito, también atenta contra la libre circulación, que es un derecho constitucional, y que también, si hay un derecho a huelga, tiene que haber también una garantía de poder ir a trabajar para el que quiere trabajar. De libre circulación, bueno. Lalo, A ver, Acá muchísimo el desempleo y hay un montón de gente No que estamos quiere discutiendo trabajar. acá y por mismo eso en, Estoy A ver, discutiendo Ana. en la facultad que va mi hija no tuvieron clase porque el profesor iba, pero había muchos chicos que no podían ir porque no había transporte, entonces las clases se suspendieron. Tenemos a un docente que vamos a presentar en un ratito porque la Escuela Sarmiento en la ciudad de Paraná hoy dictó clases en la calle, no, sería en la vereda, claro, ¿no? Ya vamos a hablar con Camilo. Ale. ¿Sabes qué creo, Lalo? Digamos que, a ver, todos en este país nos estamos dando cuenta que esto está detonado, digamos. No hay vuelta, esto está explotado. Entonces, como está explotado, cada uno, cada argentino intenta hacer lo que puede para ayudar. Eso no indica que no estés de acuerdo, que no estés atento a la necesidad económica o que han fundido este país en 2 o 3 años. Esto es una realidad. Pero bueno, ya sabemos eso. Entonces, es decir, ¿cómo podés hacer para, digamos, ayudar? Entonces, hay muchos que por una cuestión hasta por ahí heroica deciden ir a laburar, de alguna manera, y van igual. Y chau, pero no es una cuestión de una mayoría. Hoy el país se detuvo, es una realidad. Igual, a mí me parece que, digamos, cuando uno habla de una situación de emergencia, creo que el dato cualitativo más importante es que antes nos decían que nosotros teníamos menos pobreza que Alemania y había un índice que no funcionaba. Hoy hay un presidente que dice, tenemos 30% de pobreza, tenemos estos problemas y estamos en una emergencia que tenemos que solucionar entre todos. Yo creo que el derecho a huelga es legítimo absolutamente, pero también me parece que el sector gremial tiene que dar un paso más para entender cuál es el Estado que está planificando o está pensando y cuál es el modelo de trabajador estatal que está pensando de acá para adelante. Sí. ¿En función de qué? De que hay nuevas prestaciones, nuevas tecnologías. Ya me parece a mí que el modelo de decir paro el país, parar un país, ya está agotado, digamos. Bueno, Hay que darle Lalo, también. pero, Lalo, me parece totalmente. inevitable o sorprenderse con un paro de estas características cuando tenemos una devaluación del salario real que se sintió en todos los sectores. Me parece una reacción casi natural, el derecho a huelga es un derecho garantizado, Sí. y a mí no me asusta un paro, ni me sorprende la magnitud que tiene. Tampoco coincido con Alejandro que el país esté detonado y que en 2 Menos años de lo 2 o hayan 3 detonado. Me parece que hay que cuidar un poco los mensajes, sobre todo en estos momentos que por ahí se escuchan algunos dirigentes que juegan con la institucionalidad del país. Tenemos A una ver, historia bueno, reciente que no nos pone en buenos términos No, claro. con este tipo de mensajes. Déjame presentar el informe porque de esto vamos a hablar también y después cuando presentemos a todos los invitados que tenemos en el día de hoy. Paro, huelga nacional, el cuarto en lo que va el gobierno de Cambiemos. Yo paro, yo no paro. Mirá el informe y debatimos a la vuelta.
con movilizaciones, concentraciones en distintos puntos del país, cortes de calle y un paro de 36 horas, el sector obrero nacional y organizaciones del campo popular protagonizaron ayer y hoy un importante reclamo en contra del plan económico del gobierno nacional y la pérdida del poder adquisitivo. Es el cuarto paro general en la gestión de Mauricio Macri, esta vez con un fuerte planteo en contra de los despidos y en demanda de la generación de empleo. La unidad de las 3 CTA y la CGT fue fundamental para darle masividad a la medida, en tanto que la adhesión del sindicato UTA le puso contundencia. Es que la falta de transporte público se hizo sentir en las calles y, de algún modo, la adhesión de los choferes a la huelga también terminó forzando al paro incluso a quienes no estaban de acuerdo. En Entre Ríos se sumaron a las medidas los docentes, los bancarios, los trabajadores públicos, los empleados de comercio, gastronómicos y los camioneros, entre otros. Esa pluralidad de fracciones le dio cuerpo y color a la movilización de ayer convocada por la multisectorial. En el caso de Paraná, ayer se pudieron ver varias cuadras de estudiantes, militantes, trabajadores y dirigentes políticos en la movilización que concluyó en un acto frente a Casa de Gobierno, repudiando que el presupuesto 2019 sea a medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, hoy las calles de la ciudad amanecieron con muy poca actividad, sin transporte, con muchos comercios cerrados, sin actividad bancaria al público y varios puntos de basura acumulada como consecuencia de la falta de recolección. Hoy, en El Ventilador nos preguntamos, ¿qué nos dejó el paro general? ¿Cómo se leen en clave política la alta adhesión a la medida y la gran participación en las movilizaciones? ¿Las demandas también repercuten en las provincias? Bueno, a ver, somos muchos hoy, así que les digo que los vamos a ir presentando a poco, pero pueden sumarse en el momento que quieran. Quiero decir algo, por favor. Mira, le hablaba a los invitados igual y me ganaste. Perdón. Está bien. Un minutito. Yo estuve en el centro y estaba todo abierto. ¿Cómo todo esta abierto? mañana. Sí. ¿En qué parte del centro? Yo estuve en Calle San Martín, en la peatonal. ¿Y las semipeatonales? En la peatonal y en las semipeatonales y sobre calle Buenos Aires. Estuvo abierto. Día del empleado de comercio, entonces muchos comercios. Me parece que para el comercio cerrar 2 días. Un poco. Totalmente, pero por eso te digo. Había comercios abiertos, yo me pasé, había comercios abiertos, pero poca gente. Y la gente, claro, vos más también. O menos, yo le mandé unas fotos a Alejandro, digamos, no era como un día normal, pero no era que no había gente. No estaba había todo gente cerrado. caminando. A ver, Luis Gásico, gracias por venir, de CTA Entre Ríos, muchísimas gracias. ¿Cómo han medido la participación, digamos, y la adhesión a este paro? A ver, este paro no podemos negar que ha sido superior a los otros paros. En Paraná, yo vivo hace 8 años aquí, no soy de la ciudad, he convivido hace 8 años en este pueblo, que es complicado, pero yo creo que hoy sí se sentir. A ver, Luis, deme un minuto para no hacerlo hablar en vano, porque hay un problema con su micrófono que ahora lo vamos a arreglar. Ahora lo vamos a arreglar enseguida. Jorge Ábalos, gracias, de Secretario General de Camioneros también, de Regional. Bueno, la misma pregunta que ustedes estuvieron, ¿no?, en la salida del túnel. Hoy hubo una concentración, en realidad desde anoche, ¿no? Sí, a partir de las 0 horas fue... ¿De qué se trató específicamente? Y con la problemática que la venimos padeciendo ya del minuto 1 que asumió este gobierno nacional, que viene castigando a los trabajadores sin respetar los convenios colectivos, sin respetar los acuerdos políticos, siguen trabajando en llevarse todo puesto y nosotros vamos a seguir resistiendo a este modelo económico que lo único que hace es precarizar al trabajador y a toda la sociedad en su conjunto. Pero sin embargo, Camioneros es uno de los gremios que logró el mejor acuerdo en paritaria. Sí, pero no lo hacemos sentado en un escritorio. Damos lucha para tener esa tarea y cumplimos con nuestras funciones para hacerlo. Pero logran el acuerdo, digamos. La mesa de diálogo está y funciona y el acuerdo lo tiene. De otra forma no lo puede lograr. Si este gobierno no te escucha y si se mete en negociaciones que son exclusivamente privadas del área de empresarial de transporte y los trabajadores. Se mete con un techo del 15% para las paritarias. Pero ustedes lograron un techo, el mejor techo, la mejor paritaria es la de Camioneros. Contra los empresarios y contra el gobierno nacional. No es en contra, la lograron juntos. ¿Qué juntos? A la paritaria con el gobierno. Hay una cuestión que tiene que ver con la solidaridad sindical
digamos, Mariano? Perdón. Que hay una cuestión que tiene que ver con la solidaridad sindical. Cuando se plantea un programa, como se planteó el programa de la multisectorial 21F, que fue después de la reforma jubilatoria, que fue después del inconsulto mega DNU, donde prácticamente revertían toda la estructura económica y social de la República Argentina a sola firma del señor presidente en enero de este año, sale un programa y donde uno no solamente pelea por lo que le toca a uno, porque si no sería muy fácil ir a discutir con el patrón. Precisamente las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales tratan sobre el conjunto de los trabajadores. Por eso Está bien, es que pero se cada juntan. paritaria de cada Porque sector si bien se discute en forma particular. hay algunos no va a ir sindicatos que camioneros han a tenido discutir capacidad sanidad, y digamos. fuerza como para pelear su situación individual, no pueden. Hoy me decían en una entrevista, Piri, que bueno, que ellos están teniendo el problema de que se le caen los trabajos por la falta de movimiento del comercio y de la producción. Claro. No, pero aparte, A ver, o sea, yo tienen creo buenos que hay un sueldos, pero montón- cada vez menos o sea, horas de creo que trabajo. hay cosas que ha tenido la capacidad, creo, digamos, un poco rara, digamos, por la capacidad de este gobierno, de juntar a todos. Están preocupados por todo. O sea, los camioneros están preocupados por salud, educación, digamos, el funcionamiento de nuestra ciencia, el CONICET. Todos estamos preocupados Con por sus todo. diferencias, Sí. en el gobierno anterior, cuando se desató la crisis con el campo, muchos dijeron el gobierno logró juntar cosas incompatibles. Cuando se juntó la sociedad rural con la Federación Claro, Agraria y cortaron claro, rutas. claro. A ver. Acá se ve mucho de eso en el campo sindical y político, cuando uno ve marchar de la mano Claro. al MST con Claro. kirchnerismo y con multisectorial Claro. sindical. Da un minuto digamos. porque ya es un dato que el gobierno tiene que prestar Que lo tiene que atención. apuntar, sí. Luis Gallego, ya están dándote un micrófono, disculpame la interrupción. Me decías que estaban, bueno, ¿cómo medían esta adhesión? Te preguntaba. Esta adhesión ha sido superior, como bien decía. Vos me decías que Piri, hace 8 años que vivías en Paraná, ¿y qué observabas? cómo ha ido evolucionando, digamos. He participado de todas las acciones, siempre he venido a las movilizaciones, a los paros en otras ocasiones, hace 30 años que estoy en la dirigencia gremial, pero he visto la reacción. Ha reaccionado Paraná en el día de ayer, más allá de que no se puede desvirtuar la medida de ayer si por el colectivo o no el colectivo, digamos. Me parece que es contundente la medida de acción que se hizo ayer y hoy, digamos, hacia un ¿Vos no crees que el gobierno. hecho de que no haya transporte hace que la adhesión termine siendo mayor, sí o sí? Sí, cómo no, pero eso no podemos desvirtuar lo que para qué se hizo El el reclamo. paro el día de hoy. Digamos, a ver, no se puede negar la situación que están viviendo los argentinos. Digamos. A ver, fundamentalmente hay un número importante, alrededor del 10% de gente sin trabajo, pero un 35% de argentinos en trabajo informal, digamos, Sí. en esa precarización laboral que tanto insistimos, de la cual el movimiento obrero que planteaba recién quienes estábamos en la calle, siempre hemos estado en la calle por una cosa u otra, seamos kirchneristas, no kirchneristas, o seamos de otras extracciones Sí, del color políticas, político que sea. pero hemos sido siempre los que estamos en la calle, siempre vamos a estar, y está muy bueno en los últimos tiempos que estemos juntos. Y yo creo que esto responde a la situación que estamos viviendo. Me parece que hay que salir también porque acá hay un debate sobre el tema de la economía, sobre el tema de la bancarización, sobre el tema de los negocios. Me parece que acá, obviamente que tiene que ver mucho de eso, pero acá hay que ver la realidad que le pasa todos los días a la gente. A ver, Luis, para allá ir en números. Julián Jarupkin, gracias por venir, de Barrios de Pie. ¿Cómo sentís estos reclamos en relación a cómo los escucha o cómo los recibe el gobierno? Bueno, ¿Crees que hay a nivel una local, recepción del mensaje? A nivel local tenemos una recepción, esperamos tener una recepción mucho más grande en estos días después de la marcha, porque fue realmente una medida contundente. Los sectores, por lo menos el nuestro, de las organizaciones sociales... ¿Por local decís la provincia? O local, la provincia y el municipio, porque nosotros entablamos diálogo con dos gobiernos de distinto color político que responden casi de la misma manera, y eso es lo preocupante, porque te reciben, hablamos bien, acordamos algunos planes de políticas públicas, y a la semana, 2 semanas no tenemos ninguna respuesta. Y lo grave es que el sector nuestro, que es el sector de la pobreza, de la indigencia, vive el día a día.
Nosotros no podemos estirar en el tiempo la concreción de políticas públicas. Necesitamos efectivamente un blindaje hacia este sector tan grande que tiene que estar entre el 33 y el 40% de la población, donde nosotros podamos cuidar a nuestros chicos, podamos cuidar a nuestras madres y podamos tener una cierta capacidad de manejar algún tipo de política pública que dé un giro a la economía que está llevando hace 3 años el gobierno de Mauricio Macri. Susana Cogno, muchas gracias por venir. Buenas noches. De ACMER, muchas gracias. Porque además, ayer y hoy también estuvo muy marcado por el reclamo docente. En realidad viene hace mucho tiempo, ¿no? 30 años. Bueno, a ver, ¿por qué lo lees como desde hace 30 años? No, en realidad, como es cierto, trabajadores coincido, de la pero educación, nosotros llevamos una agenda reivindicativa que ha trascendido el tiempo y los gobiernos, y con un deterioro del sistema público de educación notorio, que ya viene desde hace muchos años y que tiene que ver con el desentendimiento, en cierta medida, durante lapsos muy prolongados de tiempo, de los distintos gobiernos, de su responsabilidad para garantizar la educación pública. No es ajeno a nadie en esta sociedad que el sistema público de educación está en una crisis que realmente total, la han llevado adelante quienes han definido las políticas. Porque si tomamos en el caso de la provincia de Entre Ríos, tenemos 6 reformas educativas en 20 años. Y en ninguna de las 6 reformas educativas se ha puesto el eje en lo que verdaderamente pasa en la escuela. Sabes que cada vez que hablamos de educación y del reclamo educativo en este programa siempre surge el tema del modo del reclamo, ¿no? Porque está siempre muy en el tapete hablar de los días de clases que se pierden, que tiene que ver con el modo de reclamo. En realidad todo tiene que ver con la forma en que reclamamos. Nosotros somos un sindicato de trabajadores y en ese sentido hemos desarrollado a lo largo de 3 décadas diferentes formas de lucha. No ha sido solamente el paro, el cual nosotros reivindicamos como nuestra herramienta esencial como clase trabajadora y como derecho constitucional. Pero hemos llevado adelante muchísimas estrategias de lucha a lo largo de los años, con realmente una creatividad que honra al sector docente, porque realmente desde piletines a carpas, desde acampes a tomas de edificios, desde medidas de acción directa a clases públicas. Hecho, hoy se hicieron clases públicas. Hemos estado en continuo esfuerzo también por involucrar a todos los sectores de la sociedad en un profundo debate. Porque esto que dice Susana habla un poco de, que también lo planteamos en programas anteriores, ¿qué es lo que queda después de un paro, digamos? ¿Para qué sirve? Vamos a decirlo así, para el reclamo, eso está claro, eso no cabe duda. Digo, pero ¿cuál es lo concreto que puede suceder después de un reclamo de esta forma? Hoy, por ejemplo, pero yo, en un medio nacional, Facundo Moyano decía que él sabe que el gobierno va a escuchar después de un reclamo como este, porque lo ha hecho en otros. Me llamó la atención que lo diga un sindicalista o ex sindicalista, si bien dejó sus funciones ahora, ¿no? ¿Qué pensás, Claudia? ¿Hay escucha después de un paro de estas características? ¿Para qué sirve? A ver, yo creo que el paro en sí mismo es una expresión legítima, que es imposible que no se escuche, que, digamos, por la contundencia. Pero digo, para nosotros como sociedad, ¿no? Me refiero. Ahora, yo voy a eso, ¿no? Yo creo que hay una señal clara que está en el presupuesto que va a estudiar el Congreso y que arranca también ahora con los gobernadores, que es el presupuesto con mayor inversión en gasto social de la historia, digamos, los números que tiene, y me parece que apunta justamente a atender estas demandas. Lo otro que me parece también que es que a mí central... siempre me parece una mala noticia esa, ¿vos sabés? Pero porque, claro, porque los índices... Ahora, lo que me parece central, pero eso habla de que el gobierno no es indiferente a esta cuestión, que no es de 2 o 3 años. Que lamentablemente el 30% es una cifra histórica que habla muy mal de nosotros. Sí, pero lo que pasa es que lo que más igual es crece son histórica, los eso es intereses cierto, de estamos deuda. hablando de 2 años. Es no, el gasto social. Gente, nunca pudimos bajar esa cifra. También me parece que tiene que haber, abonando lo que decía Sebastián, mucha responsabilidad de la dirigencia, porque no podemos decir, hay 30% de pobreza, no, hay 40%, no, en realidad es 35%. No son cifras antojadizas, hay que ser serios en esto. Lo que hay que ser serio es que no hay ningún tipo de características de estudiar cuál es la problemática para ir al campo, porque vos vas a los barrios, no existe ningún partido político. Estamos las organizaciones sociales poniéndole el pecho. Están las madres de familia quemándose con leña, intoxicándose cuando cocinan para los chicos. Y eso no se ve. Y eso es lo que queremos dejar en claro. Si las organizaciones sociales hoy no existen, el país explota.
Es cierto. Estamos sosteniendo y conteniendo la paz social. Y esto venimos a decírselo a las mesas provinciales, nacionales, ¿no te parece, Claudia? y No, a mí me municipales. parece, Julián. Nosotros tenemos que hacer una medida de 18 días de paro, como hizo Francia, nivel primer mundo, como quiere decir Macri, para dar por cosas mucho menores que Julián, esta, yo soy... por un presupuesto mucho menor. A mí me parece Julián, que decir hoy que estamos frente a un estallido social es... Ahora vamos a debatir eso. Un minutito. Gracias también porque hoy tenemos la presencia, Nadia Burgos, una tribuna de lujo en el día de hoy. Alicia te vi, Alicia Glauser también, ya vamos a presentar al resto. Gracias por estar. De Asamblea Ciudadana, a ver si le querés pasar el micrófono porque te vi de reojo que estabas queriendo decir algo. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. No, que la escucho a Claudia y me horrorizo. ¿Por qué? Porque ¿En qué parte? A ver. el presupuesto que quieren votar, que nosotros estamos pidiéndoles a los diputados, por lo menos nuestros diputados de la provincia que están en la Nación, que no lo voten. Hay que leerlo al presupuesto, hay que saber lo que dice. Es un presupuesto que va a hundir a los argentinos. ¿Me permitís que yo diga algo? A ver. Va a hundir a los argentinos, nos va a hundir más de lo que estamos. La realidad. Veamos la realidad, no defendamos a Alicia, nadie, ¿qué ni pensás del ataquemos a gobierno nadie. cuando Veamos dice qué que está es un pasando. presupuesto que va a lograr el equilibrio fiscal? ¿Qué pasa con eso? ¿Crees que puede ser así? No, lo que yo te puedo decir es la realidad que vivo en la ciudad que estoy, en el país que vivo y que veo y que siento y cómo se ha venido todo abajo y cuántos derechos hemos estado perdiendo. Hace 3 años que estamos perdiendo y no estoy defendiendo a nadie de anteriores, pero habíamos conquistado muchos derechos, el pueblo argentino lo había conquistado, como siempre en la lucha, y este paro de ayer, de hoy digo, y ayer la marcha, que fue masiva, que nos pusimos de acuerdo todos, porque en realidad a veces los sindicatos se juntaban y para sus luchas, sus reclamos salariales. un acuerdo, y hoy claro. se juntaron todos los movimientos sociales, barriales, conjuntamente con los sindicatos, porque realmente no da más, nos damos más. Vos no te imaginás lo que se gana. No, yo no estoy discutiendo y cuando eso, se habla de Alicia. planes sociales, por favor, un plan social son 4.000 pesos. ¿Quién vive con criaturas? No, y no hay está claro. trabajo, y no hay trabajo. Y que no me digan que hay trabajo porque es mentira. A ver, no Alicia, hay trabajo. Nadia, a ver si le pasamos el micrófono a Nadia Burgos del Movimiento MST. Gracias. ¿Qué tal? también Buenas por noches. estar, Dos cositas así para sumar al debate. Sí. Primero, cuando se habla del presupuesto de 2019, efectivamente es un presupuesto que está digitado por el Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo que el gobierno de Macri quiere terminar de sellar en el Congreso, y para eso, digamos, lo que busca es el acuerdo con los gobernadores para que les voten el presupuesto 2019, que es un presupuesto que es una falacia decir que aumenta en todas las inversiones sociales, porque en realidad no hay ese aumento, porque cuando vos decís ese aumento no tenés en cuenta la inflación que no lo tiene en cuenta el presupuesto y que además miente, porque el presupuesto está planteado desde una inflación que es mentirosa ya desde este año, Nadia, y que ¿vos se creés acumula que al año que 20 viene. gobernadores- Y entonces, A ver. de repente, tenemos un presupuesto Vos decís 2019 que el presupuesto no tuvo en cuenta el aumento de la pobreza, si el bien aumento, seguramente en números es cuando uno mayor ve, que años claro, anteriores, cuando uno ve para lo que se explicarlo va a bien, destinar digo, ¿no? en salud, en educación y en asistencia social, ve un número que es relativamente mayor a los de los años anteriores. Sí. Ahora, ese número niega la inflación y queda, si uno ve en proyección anualizada lo que va a ser la inflación el año que viene, por debajo de lo que la inflación va a ser. Es decir, que es un presupuesto de recorte y de ajuste. Y además, también es importante decir que el presupuesto 2019 contempla el 42% del presupuesto va a estar destinado al pago de intereses de la deuda y el pago de la deuda externa. Entonces, nosotros creemos que es necesario, y en esto es una pequeña suma, digamos, al debate sobre para qué sirve el paro. Nosotros entendemos desde la corriente clasista nacional, digamos, desde el ANCLA y todo el sindicato, los sindicalismos combativos y clasistas, entendemos que este paro solo va a tener una fortaleza y va a demostrar la contundencia si tiene continuidad. Entonces, como acá se pone el debate del presupuesto como primer punto a discutir, lo que tiene que hacer la CGT y lo que tiene que hacer la CTA y todos los gremios y sumarse los movimientos sociales y los partidos, que así lo queremos hacer, es convocar a un paro de 48 horas para cuando se debata el presupuesto 2019 en el Congreso y rodear el Congreso. Algo muy importante que falta acá mencionar es que es el 4º paro nacional que se le hace a Macri, si no tenemos en cuenta los paros que el movimiento de mujeres le hemos realizado a Macri, que de hecho las mujeres hicimos el primer paro nacional a Macri. Entonces, tenemos que tomar, por ejemplo, de la lucha del aborto,
aborto, cuando rodeamos el Congreso para lograr la media sanción, que esas acciones concretas sucedan también para de frenar el presupuesto de 2019, que es un presupuesto de hambre. Ya vamos a volver con Mariano. Son las diferencias, ¿no? Porque precisamente la señora cuenta que están hace 30 años luchando por el tema de la educación. Se había pasado de 2003 un 2% del presupuesto del producto al 6 y pico % durante la etapa anterior, ahora se va recortando. Se aumentó un 12% en el presupuesto que viene. La paritaria nacional docente, donde se hablaba de la compensación de sueldos en los docentes de provincias pobres y provincias ricas, se derogó. Entonces ahora este documento 21F está pidiendo que vuelva a eso. Las capacitaciones gratuitas a los docentes se derogaron, se está pidiendo que se vuelva a eso. Las computadoras gratis para docentes y alumnos se derogaron. Este está pidiendo que se vuelva a eso. Sí. Es como que se está pensando una situación de bonanza, lo que hasta hace muy poco tiempo se consideraba como la normalidad o la escasez. Y para tener una idea de vinculando lo que dice gasto social y deuda, porque se olvida de la deuda en el si son números presupuesto, con cada concretos 100 y redondos, pesos si no de deuda destinan 11 pesos a la protección social, de lo que está en el presupuesto 2019. Cada 100 pesos. Cada 100 pesos de deuda que van a pagar de deuda, que lo llevaron de 41 a 87% si es que no sube más el dólar, 25 va para salud. Siguen sacando vacunas del calendario. Quédate ahí porque hay más números, después los vamos a seguir. Silvia García de la Corriente Clasista y Combativa, muchas gracias, por estar acá. Recién Alicia decía, hay muchos derechos que teníamos conquistados que ya no están. Cuando se habla de esto, ¿no? Que realmente lo escuchamos muchísimo siempre en los debates, siempre lo estamos diciendo. Por ejemplo, si hay que hablar de algunos, ¿cuáles son esos concretos? ¿Que ya no están o que están en peligro? Y los derechos que hemos conseguido, no solamente en estos años que han pasado, sino que ya desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, el derecho a la salud. La salud, como recién estaba diciendo vos, se viene recortando en el tema de la vacunación, en los despidos en los hospitales de los médicos, donde no hay... Hasta del ministerio, una secretaría. Perdón, ¿qué es lo que se recorta de vacunación? Y hay algunas vacunas que, por ejemplo, vos vas a los dispensarios, mira, yo no tengo chicos, ¿no es cierto? Chicos como para decirte específicamente, pero las compañeras en los barrios van a los dispensarios, no hay vacunas, no hay medicación, no hay médicos que atiendan, no hay... La de sarampión exactamente es una de ellas, pero las compañeras que van a los barrios, que van a los dispensarios, hoy en día tampoco hay anticonceptivos para las mamás. Silvia, para y recién Julián decía, nos tenemos que juntar, y lo decía Nadia también, todos los movimientos. ¿Crees que están reunidos en este momento todos? ¿Notás disidencias dentro de los movimientos sociales, ¿no? Mira, que realmente sostienen muchas veces nosotros, todos los movimientos que estuvimos ayer en la calle, que estuvimos hoy también, y creo que hemos armado una gran multisectorial, tenemos bien en claro que el enemigo es el gobierno de Macri. Por lo tanto, en esta unidad tenemos que juntarnos todos para, digamos, poder darle la batalla y que no siga avanzando sobre las políticas que vienen desde el momento que asumió. A ver, Ana, ¿cómo? Claro, que no hablemos de enemigos. Yo entiendo lo que vos decís y yo también estoy de acuerdo y veo lo que pasa, pero no hablemos de enemigos. Me parece que podemos usar otro término. Y nosotros, digamos, la gente lo ve como un enemigo porque no escucha, no atiende los reclamos del pueblo. Nosotros como organizaciones sociales... Y nacionalmente no hay diálogo porque no te atienden. Yo me pregunto, pero hubo diálogo en un momento. Ya vamos a presentar al resto de los invitados. A mí me parece que quiero tomar el tema de las vacunas, primero porque es un tema muy serio. Por suerte Entre Ríos tiene, y esto es datos de clínicas y sanatorios de la provincia, Entre Ríos tiene, y el país también, uno de los mejores calendarios de vacuna. Pero bueno, pero eso es la mamá van a vacunar a ver, no hay. Hay faltantes, hay faltante de vacunas. Si hay un faltante de vacuna en algún dispensario de Paraná o de la provincia, es un tema que se tiene que solucionar en la provincia. Separemos las cosas, porque no es todo lo mismo, digamos, no es todo igual. Entonces, tenemos que ser serios, porque si hay una mamá que hoy tiene 20 pesos para tomarse el colectivo y vos le decís que no hay más vacunas, mañana no sabe si ir al dispensario o no. No podemos decir cosas... Por el mensaje. El Ministerio de Salud sacó una comunicación que dijo Mariano, hay recorte de las vacunas. Que postergaba la única vacuna que no está fue meningitis. Una dosis, nada más. Entonces,
no podemos decir, porque me parece a mí que dada la de cualquier situación... manera no está bueno naturalizarlo. No estoy naturalizando. Falta una vacuna. Bueno, no, se hizo un anuncio formal de que faltaba una dosis de meningitis. Digo, y el a mí me parece que está bien aclararlo como mensaje para que sobre todo la gente que está del otro lado escuchando no piense que ya ni vale la pena ir porque en realidad no hay. Me parece que a la situación sumar caos, decir como algunos dirigentes, en abril del año pasado se dijo desde la dirigencia gremial, en abril del año pasado la dirigencia gremial convocó a un paro contra este gobierno. Dijeron, la situación del país es estrepitosa, se cae mañana. Y fue el semestre de mayor crecimiento del país. Entonces, se requiere cierta seriedad, se requieren datos firmes. A ver, Claudia, déjame presentar a Alejandra, que todavía no hablamos con ella, gracias, Lebrán. Sí. Sos electa, secretaria general electa de APS, ¿no? Así es. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo, perdón? Bueno, asumiríamos en octubre. Asumirían en octubre. Y bueno, justo hablábamos con él, ¿no? Que va a ser la primera vez que una mujer conduce un gremio municipal. Ustedes, claro, representan a los jerarquizados municipales. A los jerarquizados municipales, sí, ya en Soyen hubo también hace un tiempo atrás una mujer que representó a los trabajadores. Y un poco sumando al debate, los trabajadores y las trabajadoras municipales no quedan exentos de toda esta realidad, porque tal vez uno mira mucho el marco nacional y provincial, pero creo que los trabajadores municipales hoy, teniendo los sueldos más bajos que tenemos, hoy un trabajador municipal, estamos hablando de un sueldo básico de 4.600 pesos. 4.600 pesos. El sueldo básico, el salario mínimo garantizado es 12.700, con un intendente que se muestra indiferente ante la realidad que vivimos los trabajadores municipales, donde las paritarias las terminamos todas en la Secretaría de Trabajo. Y bueno, conflicto, digamos. Exactamente. Sí, conflicto, claro. Y ante un conflicto que por ahí puede suceder entre los trabajadores, enseguida se dicta la conciliación obligatoria. Pareciera que el diálogo no es una moneda corriente hoy en día, y bueno, comprendo a los compañeros por ahí cuando dicen no hablemos de un enemigo, pero si uno quiere tener en una negociación un ida y vuelta, ¿no? Totalmente. Y sacarlo mejor. Y creo que, al igual que lo están diciendo todos, en la unidad y en la organización reside la fuerza de los trabajadores. ¿Pero viste unidad en este movimiento, en estas 36 horas, por ejemplo? Sí. Y yo creo que el paro es una herramienta y hay una forma de hacer sentir también al reclamo, ¿no es cierto? Porque por ahí también decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si hay una persona que no escucha y no escucha... ¿Cuánto paga un trabajador municipal que te han comentado de luz y de gas? Bueno, hoy justamente estábamos diciendo, ¿no?, que con esta paritaria que firmamos justamente el día de ayer, al horario que era la marcha, un 6% se acordó, donde nosotros los trabajadores municipales ya teníamos un 18 acordado, un 3 que íbamos a cobrar en octubre, y ayer hemos cerrado ese marco con un 6%, o sea que sumaría un 21% para los trabajadores municipales. De 12.700 pasarían a 13.500 pesos a ganar un trabajador. Entonces yo siempre hago esta lectura, ¿no? Un trabajador municipal que hoy tiene una familia con 2 hijos, que alquila, que tiene que mandar los gurises a la escuela, que es único sostén de familia. Totalmente. ¿No? Entonces siempre digo, bueno, que me lo dibuje el intendente municipal o la patronal, ¿no? ¿Cómo puede sería? vivir? Claro. ¿Cómo viviría? Que tiene que mandar a los chicos a la escuela, que tiene que... ya en el aire rápido ya pueden darse cuenta que no. Ayer lo dije, nos han dado 2 kilos de pulpa, siendo generosa, 2 kilos de pulpa y 2 cajas de leche, así le hemos dicho a los trabajadores, y nuestro gremio enfáticamente ha rechazado y ha declarado insuficiente esta propuesta. Es el único gremio municipal que lo ha hecho así, porque creo que firmar un acuerdo y decir que bueno, es lo que nos dan, y bueno, tenemos que, es como convalidar que todo esto está bien, o naturalizar que bueno, con esto es como una ayuda. Pero ¿notás esa actitud de parte de alguno de los trabajadores municipales? Digo, ¿hay algo de eso? Yo creo que debemos trabajar la unidad, trabajar la lucha en la calle, trabajar no ver los medios nacionales y lo que le pasa a los trabajadores despidiéndolo, ¿no?, como natural, y que a mí no me pasa porque soy municipal. Yo creo que esto es una vuelta, nos va a tocar a todos, las políticas de ajuste repercuten en el bolsillo y los trabajadores municipales no escapamos a esto. Así que en la unidad vamos a lograr mejoras. Alejandra, déjame presentar a Daniel Ruberto, que muchas gracias por venir. Secretario, a ver si le podemos pasar el micrófono.
Gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir. Daniel, ¿cómo vio, bueno, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, secretario general, ¿cómo vio la repercusión de esto? Hoy, cuando comenzamos el programa, empezamos hablando de los comercios, ¿no? Y Ana decía, aquellos que no cerraron. Está bien, venimos de un día de feriado para los comerciantes por el Día del Comerciante, pero ¿se podrían haber permitido en este contexto los comerciantes, por ejemplo, 2 días de cierre? Los empleados de comercio, de alguna manera, trataron de acatar el paro. Ayer tuvimos nuestro festejo y hoy creemos que a nivel general hubo un alto acatamiento. ¿Cómo, perdón? A nivel general hubo un alto acatamiento. Sí. Después se va a discutir si abrieron o no, si no abrieron. Hay muchos comercios que por ahí abren con su dueño. Con su dueño, digamos, claro. No lo podemos negar, pero sí hubo muy poquito movimiento, digamos, ¿no es cierto? O sea, hoy no pagaron ni la luz. Y creo que el movimiento obrero tiene toda la legitimidad del mundo para plantear este paro y los que hizo anteriormente. Hoy se están tomando las decisiones fuera del país. Acaba de renunciar el presidente del Banco Central. Esto es así, no lo decimos. Y el presidente está negociando con la directora Lagarde a ver qué hacemos, si tenemos dinero para pagar la deuda. Es lo único. Y el presupuesto que se está discutiendo acá es un presupuesto armado por el Fondo Monetario. O sea que no hay un rumbo que al trabajador lo haga sentir que tiene un futuro. Esta es la realidad. Hoy acá en Paraná hay dificultades para pagar los sueldos de este pequeño empresario paranaense. Dificultades, se está pagando fuera de término, bastante fuera de término. Daniel, ahora vamos a hablar de esas características, de lo que está pasando especialmente en el comercio. Déjame presentar No, yo le quería que contestar al señor que yo estuve en el centro y hablé con comerciantes, estaban en por lo menos 3 o 4 cuadras de la peatonal, estaban todos abiertos. Y ellos, como vos decís, algunos por me decían dueños. que no... No, y había empleados también, pero sí, hablé con dueños y obviamente me decían que como no venden, porque convengamos que por supuesto que veo la crisis, sé que lo que pasa, entonces que no se podían dar el lujo de cerrar un día más, estén o no de acuerdo con el paro. Sí, claro. Era una situación económica, a lo mejor de acuerdo con el paro, no se sino pueden tener dar que hacerlo. el lujo, claro. obvio. Andrea, buenas noches. Tenemos mensajes del otro lado de ustedes. Acuérdense en el 343-505-4874. También de contestar nuestra encuesta de Instagram, que los invitamos a hacerlo en el 11com y participar con el hashtag El Ventilador en todas las redes sociales. Buenas noches. Muchísimos mensajes. ¿Por qué siempre hacen los paros cuando Macri no está en el país? Hoy tuve que trabajar igual, me llamo Verónica, muy bueno el programa. Los comercios abrieron la mayoría porque están pasando hambre. Hay que ser realistas. Este gobierno está haciendo todo en contra del pueblo. Soy Martín. Hola, todos los sindicalistas les faltan el respeto a los que les pagan el sueldo, que son sobre todo los comerciantes como yo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decidimos no pagar impuestos? ¿De dónde se va a sacar para pagarle a todos ellos? Soy Rubén. Hola, muy buen programa. ¿Podrían preguntarle a Jarupin si Barrios de Pie apoyaría una eventual candidatura de Cristina Fernández? Desearía que se les pregunte a los sindicalistas que si hay tanta pobreza, ¿por qué los chicos no van al comedor de la escuela? Nosotros las cocineras fuimos ayer y hoy a trabajar y no había chicos a quien alimentar. Trabajo la escuela Gregoria Pérez. Hola, la verdad que no sé dónde viven algunos de los que están en el panel. Hay hambre, hay pobreza, no llegamos a fin de mes, ya no estamos pagando los impuestos, no hay trabajo, no sabemos qué hacer. Esto es desesperante. Me llamo Manuel. Hola, yo le dije no al paro porque creo que estamos muy mal, pero hay que trabajar y poner el hombro. Hola, los maestros tienen derecho a reclamar por su sueldo, pero de la educación de nuestros chicos, ¿quién se ocupa? Me llamo Gabriela. Le quiero decir a Claudia que fui hoy al hospital, no sé si era por el paro o por qué, pero no había vacuna contra el sarampión. Bueno, es notable, ¿no? Los mensajes son reales, no están filtrados, no están seleccionados. Esto es así, es el yo no paro, yo paro. Digamos, reclamemos, pero no paremos, pero trabajemos, busquemos otra forma. Estamos inmersos, me parece, en una disyuntiva terrible en este momento, porque nadie discute, por supuesto que estamos en una recesión, que hay crisis, que estamos complicados, pero sí, evidentemente, muchos sectores de la sociedad, un mensaje para vos, ya vamos a hablar de eso, están pensando en este momento ¿para qué sirve un paro, digamos, sobre todo general, ¿no? De eso habla este informe que compartimos ahora y que vamos a debatir a la vuelta.
Como ocurre en toda huelga general, la polémica en torno a la finalidad o conveniencia de este tipo de acciones surge como interrogante. ¿Quién se favorece con el paro? ¿Contra quién o quiénes se realiza? La Casa Rosada dejó en claro su oposición a la medida. Ministros como Dante Sica, Guillermo Dietrich y Patricia Bullrich opinaron que la huelga no era oportuna en el contexto de crisis que atraviesa el país y que tampoco sirve como herramienta para resolver los problemas que tenemos. Seguimos pensando que no es un momento oportuno y una herramienta en este momento donde todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo, empresarios, trabajadores, gobiernos provinciales para superar esta crisis. Realmente esta no es la forma que se resuelven los problemas. Esto no significa que tengamos desafíos y problemas a resolver, pero se resuelven conversando. No sé de dónde sacan el dinero de todos los días para manifestarse todos los días a toda hora, en todo momento, en una situación de violencia. Incluso desde la Secretaría de Hacienda arrojaron sobre la mesa los costos del paro general, los cuales ascenderían a 31.600.000 pesos por su incidencia en la economía del país. En este sentido, la propia Cámara Argentina de Comercio y Servicios cuestionó el paro. ¿Y qué pasa con los usuarios y trabajadores que dicen no sentirse representados por los sindicatos? Las redes sociales fueron tierra fértil para todo tipo de manifestaciones a favor y en contra de la huelga. Hashtag como Yo no paro o publicaciones de quienes, a pesar de querer ir a trabajar, no pudieron hacerlo por la paralización del transporte. Se hicieron sentir en redes como también los reproches a los denominados jefes de los sindicatos. Mientras todo esto sucede, el presidente Mauricio Macri encabeza en Nueva York una nueva ronda de negociaciones con banqueros e inversores de Wall Street, una reunión con el Fondo Monetario Internacional, un encuentro con Donald Trump y una exposición formal en la ONU. Desde aquel país, el mandatario dijo que el nuevo acuerdo con el fondo significará un nuevo respaldo a su política económica y financiera y aseguró que Argentina no entrará en default. Mientras Macri busca apoyo en Estados Unidos, en el día de hoy se conoció la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central. Los mercados se hicieron eco de la decisión del funcionario y una nueva disparada del dólar se hizo sentir, superando los 40 pesos. Claro, que no tenemos que olvidarnos, a todo esto le tenemos que sumar la disparada del dólar, que en realidad ya estamos acostumbrándonos desde hace unas semanas a esta variación. De 42 bajó a 39 y digo, no vi ni que baje en la góndola, ni que... Bueno, esa igual es la historia de nuestro país, ¿no? Es así, cuando el dólar sube, pero no baja. Recién el globo, el café, yo fui a comprar hoy y había bajado 40 pesos, no lo podía creer. ¿Cómo? No, ese tipo de noticias hay que darlas. En serio. ¿Estás hablando en serio, Ana? En serio. A ver, bueno, acá me dicen que puede ser... Alicia, perdón que no tenés el micrófono. Que una cosa bajó que no lo puedo creer, pero bueno. Está bien. Es raro, pero pasó. Acá me dicen que puede ser una cuestión estacional. Igual 40 pesos es un montón. No, es de 21 para arriba. 41, sí, es verdad, también. Claro. También hay Seba, el gobierno hizo como un número, ¿no? De cuánto se pierde cuando se hace un paro general y en este caso estimó 31.600 millones de pesos. Digamos, ¿te parece que sirve de algo hacer ese número? Digo, porque ¿qué es lo que se busca? Más caro ¿no? nos costó cada día de Toto Caputo. Es entendible, bueno, ya lo vamos a hablar. Es entendible también el argumento del gobierno, pero también le dan un argumento a los sectores sindicales, decirle, bueno, para algo servimos y generamos tanto trabajo, podemos llegar a presionar desde nuestro lado. Pero es un juego que se ve siempre cuando hay un paro. Sí. Lo que pasa es que, vos imagínate, este gobierno ha trabajado sistemáticamente para reducir el gasto interno, ¿no? O sea, decir que todo lo que nosotros hacemos no sirve para nada. Al contrario, somos un gasto. Generamos gasto, todo lo que laburamos no sirve para nada. Ahora salió con este número, 31.700. Eso es lo que generamos todos nosotros, lo que hicieron paro y lo que no hicieron paro por día. A ver, a la vez son vamos con el 8% de la deuda. Cortito, no creo que la visión del gobierno sea esta, porque si fuera así no le veo sentido a una mesa como la que integra el gobierno nacional con todos los gobernadores. Y apuntando a lo que decía Nadia del presupuesto, tampoco creo que un presupuesto tan tremendo como el que ella conoce y que no conoce nadie más que ella,
sea tan terrible y lo abonen 20 gobernadores que están negociando con la Nación. Entonces digo, o estamos frente a una situación que 20 gobernadores de distinto signo político están desconociendo. El gobernador de la provincia está hablando sobre este tema y también me parece que plantear, Alejandro, déjame terminar. A ver, para concluir. El dólar que ha hecho. Ajá, Alejandro, para los planes recién tenés encendido el micrófono. ¿Cómo nos puede...? Alejandro, recién tenés encendido el micrófono y se perdió lo primero. Déjame que Claudia concluye rapidito y te damos la palabra. Pero la estoy escuchando, yo la conozco. Y nosotros tuvimos 10 años con Menem y con De la Rúa y dejaron el país destrozado. Y este gobierno, en 3 años, no nos llevó al 2001 todavía. Ahora, si no lo enfrentamos, si no le paramos la mano, vamos a terminar peor que el 2001. Porque cada vez estamos peor. Y lo que estamos buscando no es parar a la gente. Lo que estamos planteando es resolver los problemas a la gente. Que parece que el gobierno, lo único que le interesa es el sistema financiero y la timba del cambio y llevarse todos los dólares que entran. Inclusive no creo que sea un plan del Fondo Monetario. Es el plan de Macri apoyado por el Fondo Monetario. A ver. A mí me Entonces, con esas circunstancias, al país, aunque le pongas el lomo, trabaje y haga lo que sea, solamente los exportadores y un puñado de los que hoy han dolarizado las tarifas, toda la cuestión del transporte, todo lo están dolarizando y los salarios son de hambre. A ver, Alejandro, sí, Claudia. Creo que además de Menem y de la Rúa, bancaron 10 años de kirchnerismo. Con lo cual, digamos, la historia no puede ser selectiva, digamos. Más o menos. No diga eso. No creo que tan opositores. A ver, Nadia, sí. Porque si no se sigue, digamos, diciendo una falacia, Claudia, no es una así. falacia. O sea, se eliminan los subsidios a las tarifas de transporte. Digamos, Pero, ¿cuánto va a salir el colectivo? Eso es un tarifazo. Se Nadia, eliminan los subsidios a esa los servicios en discusión, general, a la y lo luz. charlamos ¿Eso acá. quién lo pagamos? Todos nosotros. No, Ahora, Nadia. no hay nada en el presupuesto, ninguna medida en el presupuesto que frene la fuga de capitales. De nuevo, ni una. insisto. El 42, ya lo dije, el 42% del presupuesto está destinado al pago de la deuda externa, que es ilegítima y es ilegal. ¿Y qué vas a hacer? ¿No la vas a pagar? No pagarla. Eso es lo primero que hay que hacer. No pagar, romper el acuerdo con el FMI, no pagar la deuda y avanzar. Y no solamente eso. Para redireccionar la crisis económica. Lo que tendríamos que haber hecho, lo que tendría que haber hecho el gobierno kirchnerista. A ver, Nadia, un minuto porque están todos los micrófonos abiertos. A ver, un minuto, vamos a organizar. Susana, recién querías decir algo. No, básicamente estamos discutiendo sobre lo que significa un proyecto de país a futuro donde crece la desigualdad y la injusticia como parámetro. Representa un sector que tiene la misma realidad que estaba diciendo aquí la compañera. Nosotros vamos a recibir 13.300 pesos de salario y la devaluación que realmente se llevó puesto nuestro poder adquisitivo nos llevó 10.000 pesos en el salario de un maestro. Nosotros realmente representamos a un sector que el 64% somos mujeres, jefas de hogar, sostenemos con nuestro salario la vida cotidiana y estamos en una situación crítica. Susana. Sin paritaria nacional, con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, ahí hay un ejemplo de las medidas creativas de los trabajadores. 1000 días de carpa para obtener 1.200 pesos de Fondo Nacional de Incentivo Docente, que este gobierno lo elimina a partir del año que viene. Susana, ¿y el gremio no hace un replanteo entonces de que quizás esa mecánica es inconducente? Si estuviste 1000 días parados y lograste 1.200 pesos, es que Pero quizás tu forma de realmente es una reclamo... barbaridad lo que usted está diciendo. No, no es una barbaridad. Porque habla desde un lugar que una no barbaridad. reconoce ni el sacrificio No ni es el una esfuerzo barbaridad. de la clase trabajadora. Vos Es realmente indignante. No. Se lo digo bien. No, Susana, porque en esta no es ciudad, así. y tomo solamente la realidad de este departamento, ni una sola escuela está en condiciones de que los trabajadores y los alumnos vayamos dignamente a Yo trabajar. comparto eso. Y eso es Y eso es responsabilidad parte de de quién. una política educativa, es parte de una gestión de un mismo partido o de distintos, ¿De cuántos que a años? lo largo de los años no se ha replanteado. Y bueno. Porque la transferencia de los servicios educativos de la nación
a las provincias la inició la dictadura y se completó en la democracia con gobiernos cómplices. A ver. Y en eso a mí me parece que está bien. Todos queremos un mejor país, pero hay que empezar a generar algún tipo de discernimiento. Usted dice, ninguna escuela de la ciudad de Paraná está en condiciones. Tenés escuela nacional, tenés escuela normal, Colegio tenés, Nacional. Centenario, Yo los invito a que recorran tenés las escuelas. Escuelas nuevas, porque la escuela las Guadalupe escuelas hecha sin nueva. certificado de obra, algunas entregadas, no tienen agua, tienen las instalaciones eléctricas colapsadas, A ver, no tienen baños. Gente, un minuto porque vamos a hablar. Quiero presentar Y a las Camilo. reparaciones históricas Sí. también fueron grandes negociaciones. Ahora vamos a hablar de eso. Camilo Bien, Hernández digamos. es docente de la escuela, porque estamos hablando justamente de esto, de la escuela Sarmiento. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas noches. Gracias por venir. Ustedes hoy hicieron nada. una clase pública en La Vereda, fue, ¿verdad? Sí. A ver, la recuerdo, fue profe mía ya por el año 94. ¿Ah, sí? Un año triste por, en parte, la reforma de la Constitución. Sí. Hicimos un taller con la profe, yo apenas tenía 12 años. ¿En qué escuela? Recuerdo, en la Escuela del Centenario. Recuerdo que en ese taller discutimos el núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? Siendo tan jóvenes. Y tal vez se nos había pasado que en ese interín de reformas que aparentemente eran solo procedimentales, el sujeto soberano de esta nación se transformó y dejó de ser el ciudadano de a pie que la pelea y pone el cuerpo, el trabajador con su intelecto y con su músculo, y pasó a ser el consumidor. Ese artículo nefasto que es el 42, que teóricamente nos defiende de un buen consumo, en realidad nos transforma en otras cosas. Hemos sido reificados, cosificados. Y hoy tenemos que discutir, y desgraciadamente los estudios televisivos y la forma comunicacional de los medios nos obliga a un tipo discursivo que es bastante inquisidor, diría yo. Estamos acá un panel de gente variopinta, algunas he conocido de cara y solo a ella personalmente, con una distancia de 20 años, no nos marquemos las edades, pero en donde la argumentación se torna muy difícil, porque la presentación de axiomas, de pequeños, ahora diríamos hashtag en este mundo comunicacional informatizado, tira un par de datos que enseguida van a quedar acá abajo con zócalo para decir el presupuesto tiene el mayor índice de... Y eso hay que sustentarlo, y no alcanza solo con leer un par de números. Efectivamente eso, para el que entienda mínimamente de economía, es una burla, es una cachetada. Cuando alguien quiere establecer un diálogo y el otro le tira por arriba una frase de cuántos hay, yo esa terminología no la utilizaría, a la señora le molestó. Camilo, no nos olvidemos que en que los la recintos tolerancia... y en los congresos discuten iguales. Yo de todas maneras celebro, y es donde realmente se definen las cuestiones. Yo por lo menos celebro que tengamos los espacios televisivos ahí para estoy viendo alumnos míos. ¿Dónde? Ella, por ejemplo, sí, la lógica de esto era, además del paro, que es absoluta y totalmente legítimo, y que es un llamado de atención, el mayor llamado de atención que podemos hacer como clase trabajadora, necesitamos, o yo imperiosamente... ¿Se sumaron padres también? Hay 2 o 3 padres, hay exalumnos y hay algunos alumnos actuales, muchos mis docentes y compañeros. Lo que pasa es que llega un momento de la lucha en donde, además de los paros, uno requiere la posibilidad de acercarse al otro para demostrar que el hastío ya es insoportable. Pero es que esto me parece una medida excelente. Entonces esto se le suma la idea del paro. No vaya a ser que algún zócalo o alguna frase artera y trapera confunda esto como yo no me sumo al paro porque tengo otra alternativa. Yo no soy el trabajador japonés que sumando productividad quiere combatir al capital. No, señores, esto es la única herramienta que tengo a disposición para decirle a la banda terrible, a esta banda terrible que ya se conocía, porque cualquiera que haya leído historia, yo tuve la suerte de tener un gigantesco profesor de historia, Juan Vilar, ¿sí? Pero cuando yo llegué con Juan Vilar, yo ya sabía quién era este señor, que parece que es una especie de transformación de Superman entre Clark Kent, se saca los bigotes y se transforma. Es un capitán de la industria. Es un capitán de la industria, y Bullrich, que fue ministro,
Es heredero de aquel Bullrich que cortaba orejas, de los indios que le trajo Roca. Entonces esas cosas yo no las puedo A mí me olvidar. parece que desde, por lo menos desde este panel y desde los medios, no creo que a ver, perdón, Claudia, que el micrófono está abierto, esta clase pública se viva como el yo no me sumo al paro. Me parece que no, todo lo contrario. No sé si a lo mejor dentro de tu ámbito educativo pueda suceder que algunos colegas tuyos lo vivan así, porque también hay varias internas, ¿no? A veces pasan esas cosas. Me parece que nosotros estamos celebrando una clase pública como otra medida a la huelga para poder debatir, que aparte Igual, necesitamos acercarnos, dijo él. A mí me Que tiene parece que ver que con esto, ¿no? es- Y qué mejor que un educador Es para un paso hacerlo. sustantivo evitar el eufemismo y hablar a las claras de lo que cada uno piensa. Me parece que eso es muy valioso Totalmente. y honesto de parte de cada uno. Claro. Le quería decir a Nadia que ella abona la idea de que no paguemos la deuda, que probemos, mañana vamos, nos compramos un par de zapatos y no pagamos. Y no, es lo mismo, porque vos tenés como país A la ver. responsabilidad, No es lo mismo, Claudia, vos no tenés es lo como mismo. país... ¿Quién déjame hablar. legalizó? A ver, Tenés la legalizó la deuda? responsabilidad Para completar como la idea país, y- tenés sí, la ya responsabilidad vamos, como Julián. país de respetar los acuerdos y los créditos, porque ¿Qué de eso acuerdos? depende que vos ¿Entre puedas quiénes? exportar, que vos puedas comercializar y que vos ¿Acuerdos puedas entre quiénes? vincularte. Aunque sea, ¿a quién le vas a pedir? Tenés una hipoteca, ¿a quién le vas a pedir? ¿Acuerdos entre a quiénes? Venezuela, ¿Cuál al hipoteca? 15% de interés, ¿Cuál hipoteca? como hizo el Una kirchnerismo. cosita. No hay, Está no mal. hubo, el Congreso no ratificó El muro de Berlín ninguna se toma de cayó, deuda. la política cambió. No hay, No es no, Claudia, Bueno. Vos tenés una deuda y la tenés que pagar. La palabra Nadia para que pueda contestar. Tenés una deuda y la tenés que deuda. pagar. A ver, Es Claudia, anticonstitucional adelante. cómo se tomó esta deuda. Nadie la refrendó. Nadie. Fue Mauricio Macri quien decidió hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y endeudó a toda la Argentina por años. Por años. Y eso no lo decidió ninguna de nosotros y ninguno de nosotros Y de los que antes estamos ustedes acá. decidieron. No. ¿Cuándo decidió? Nunca. La deuda externa Nunca siempre decidieron. fue ilegítima e ilegal. Y nosotros lo denunciamos desde siempre. Y el planteo, Disculpame, si si ustedes a ustedes se no les fijan, en los parece años raro 90, ya el el MST ya el tenía la planteo bandera de de no no pagar la pagar. deuda externa porque es ilegítima y es ilegal. Entonces minuto. hay un juicio, Claro. sí, A efectivamente, de Ballestero A mí me parece poco y eso serio. quedó Gente, carboneado en vamos el de a Congreso poco, durante años. Acabamos de tirar Acá hay- un minuto, Alejandro, porque lo más importante acá es que entienda el televidente. Alejandro, lo yo más importante es que acá que tengo entienda el que que está del explicar otro por lado qué. mirándonos, Digo, por eso quiero que lo concretes, lo del No, juicio. concretamente, la deuda externa es ilegítima e ilegal, no solamente la que se toma ahora, sino la que ya se tomó durante años anteriores y eso A partir está de ahí es determinado. tu argumento de no Determinado, pagarla porque por sí, supuesto, porque por está- ilegítima y por Está ilegal. bien. Y además Invariable. no solamente A ver, no hay que pagar eso, un minuto. sino que hay que avanzar en investigar a fondo, Ujú. digamos, y recuperar los miles de millones de pesos fugados por la fuga de capitales. Acá hay empresarios que se han enriquecido brutalmente en estos últimos tiempos con toda la mega devaluación y ¿Ustedes con la hicieron fluctuación del A ver, dólar. Claudia, un minuto Entonces, porque tenemos hay que agarrar que e ir a la investigar a pausa. fondo. Lo tiene que hacer el Estado. Para eso hay que nacionalizar la banca ¿Qué exterior. pasa, Nadia, Nadia? un minuto, Todo un hace el minuto. Estado. Vamos, un minuto, Claudia, un minuto porque tenemos mensajes del otro lado, tenemos informes, pausa, tenemos que seguir. Julián, ya te voy a dar la palabra, discúlpame. Mensajes, Andrea, del otro lado, de ustedes. Sí, la gente se sigue sumando. ¿Cómo creen que vive la gente? Nos dice Nora. Todo sube, impuestos, alimentos, prepagas, etcétera, y los sueldos bajan o suben muy poco en proporción con la inflación. Hola, soy Beatriz. Creo que un paro no sirve para nada, no ayuda. La mayoría que reclama tiene planes. Yo no creo que no haya trabajo. En realidad no se busca o a lo mejor se pretende más de lo que hay hoy. Lo que se busca es desestabilizar y me parece que se pueden buscar otras opciones. Hola, el paro tendría que ser de todos, nos dice Omar. Los comercios abrieron porque los empleados no tienen el respaldo de algunos dueños. Se confunde lo que es comerciante con trabajadores de comercio. Algunos queríamos parar, pero no nos dejaban. Hola, increíble, siempre escucho que están criticando a lo de las escuelas. Yo creo que en materia de educación se ha hecho bastante comparando con otros gobiernos. Lo que pasa es que, por ejemplo, este año ni siquiera se habilitó la paritaria nacional. Yo no creo que sea exagerado hablar del gobierno nacional como un enemigo, nos dice Ileana. Bueno, y acuérdense que cuando terminemos el programa, unos minutos antes, vamos a estar mostrando el resultado de la encuesta en Instagram, que ya van votando varias miles de personas, les quiero decir, y ya tenemos algún anticipo nosotros acá del resultado. ¿Es de acuerdo o en desacuerdo? La pregunta es bien concreta, con el paro nacional, que tiene que ver con el yo paro y yo no paro. Ya vamos a la pausa cortita, Julián, y reservate ahí lo que tenés para decirnos, igual que Mariano, que me va a matar si no. Pausa cortita, breve, y volvemos enseguida con este debate que está caliente en la pantalla del 11.
Reclamo, movilización y paro. Ese es el debate del día de hoy en El Ventilador. Luis Gallego, ¿cómo cree que sigue a partir de mañana? De mañana para nosotros digo, sigue... con respecto al gobierno nacional y la relación con los reclamos. A ver, lo ha contestado el presidente, que mañana ya lanzó su candidatura a la reelección, Sí. así que yo Dijo no que estaba listo, eso fue ayer. Parece que está todo bien, ¿viste? Nosotros vamos a seguir resistiendo y peleando hasta que este enemigo, como dice la compañía, este enemigo, pero no enemigo de ahora, enemigo cuando financió el golpe militar del 76, pues estos son financistas del golpe militar del 76. Así terminó en el 82, estatizando la deuda, que es parte, la deuda privada, que es parte de ella, de los Macri, de los Pérez Compán, de los Robert y todas las empresas que manejan y siguen manejando este país. Así que para nosotros vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir peleando y clarificando a la gente más allá de lo que quieren desvirtuar esto, y que el pueblo sabe más allá de cómo haya votado en 2015, si votó bien, votó mal, la gente, obviamente cada uno vota en su situación como está, pero yo creo que nosotros vamos a resistir para que este gobierno cambie de alguna manera o resistir hasta que este gobierno se vaya, que Macri no puede seguir gobernando de la manera. Para usted, Luis, este gobierno, digamos, si sigue en este camino, yo no tengo miedo de decir que se vaya ahora, No tengo miedo como algunos. Yo no tengo junto, no soy candidato a nada. Un minuto, no pero... me interesa a mí. Estamos en democracia, tenemos que lograr que los periodos se completen. La gente tiene que ir y votar. La gente tiene que ir a votar. Luis, es muy peligroso decir eso. Hablar de enemigos, al enemigo se lo mata. Al enemigo se lo mata, es muy golpea a la gente peligroso a la ese calle, mensaje. reprime a los trabajadores, mata El a la gobierno de gente. Cristina también, y vos lo apoyaste. ¿a cuál? Al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también reprimió en la calle y mató, y vos lo apoyaste. No reprimió, ¿Cómo Sí, que señor, no? también. ¿Cómo reprimió? ¿A quién mató en la calle? Ahora vemos gente en todos lados cortando las calles cuando Cristina se había... ¿A quién mató en la...? Había corte, A ver, Había eso de protesta, todos son lo como mismo, a mí siempre me se pone hizo. un minuto. Me parece poco rigoroso. A ver, gente, un minuto, porque no se está entendiendo. Mariano, un minuto, vamos a hacer esa pregunta. Hubo decenas de muertos en represión en las provincias. En el Ustedes 2013 tienen se murió memoria Mariano selectiva. Ferreira en Constitución a mano de una patota sindical. No hubo cercana al impunidad. gobierno. Está preso. Una patota. Gente, Mariano, un minuto. Las policías provinciales no eran el Estado. No hubo muertos en el 2013 cuando estuvo a punto de estallar el país con las policías levantadas en todas las provincias. No hubo muertos. Las maneja el gobierno nacional. No hubo muertos. Las maneja El gobierno el nacional bailaba en Plaza de Mayo. Tengamos memoria. Gente, a ver, un minuto se va, perdón. Ya vamos a ir de a poco. Vamos a ir de a poco. Las policías provinciales fueron levantadas políticamente. Mentira. Luis, No diga- no, hablaste del 35%. no confía en función de Luis, gobierno. Escuchá, aprende a escuchar. ¿No cumplía en función de gobierno? Luis. No podés decir que funciona en función de Luis, gobierno. hablaste del 35% de trabajo informal. En el gobierno de Cristina había el mismo porcentaje Sí, de trabajo señor, informal. y yo protestaba de Y la no lo misma resistía. manera. No lo Yo nunca resistían. dejé protestar, Y no lo resistían. ¿A cuál? Seamos coherentes. ¿Cómo no? ¿eh? Si Seamos siempre coherentes. Planteemos la lucha que tiene cierta A vos coherencia a bajó lo del largo del tiempo. 54 al 28 y vos me decís, está diciendo el número. Obviamente que altísimo quedó un porcentaje altísimo. Había 54% de pobres, más de 20% de situación indigente en el país. Luis, obviamente se bajó, ¿le puedo hacer una pero pregunta? quedó altísimo porque el 28, Un el minuto. 27% es altísimo. Luis, un minuto. Ay, Seba, bueno, minuto, porque si no, no se va a entender nada. Está bien, un minuto. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que, usted dijo, yo no tengo miedo de decirlo como muchos, ¿usted cree que estamos en una situación donde hay gente que cree que este gobierno no debe seguir, pero que solamente la diferencia es que no lo dice? Sí, señor. Lalo. Por supuesto. Por supuesto. A ver, yo Dale, no estoy diciendo déjame que redondee, por favor. Yo no estoy diciendo una cuestión de gol, pero nosotros vamos a pelear porque este señor no puede seguir gobernando de la manera. Y sabemos que mañana, como preguntaste vos, va a seguir gobernando de la misma manera. Va a seguir gobernando. A ver, se afanaron 15.000 millones de pesos. Este señor que estuvo 3 meses en el Banco Central, este señor que estuvo 3 meses en el Banco Central, vino a cumplir una función. ¿Sabes qué? De la famosa 23 pesos de la chiquita Carrió, lo llevó a 40 pesos al dólar. Gente, este señor vino a cumplir una función política, económica. Está bien. Luis, saquémoslos con votos. Vayamos a votar y votemos otro mejor. No con muertos en la calle. Gente, saquémoslos con votos. Para mí la democracia es esta que hacemos todos los días. Por supuesto que sí. Algunos creen pero que... no con muertos en la calle. Obviamente no Minuto, no, todos juntos no. Gente, todos juntos no, por favor. Luis, un minuto.
Luis, un minuto. Tómese un respiro. Mariano, pero si es sobre este tema, perdón, no. Pero un minuto para organizarnos, porque si no vamos a seguir hablando todos arriba de todos. Yo les propongo que el que haga una pregunta escuche, porque además es... Pero un minuto, porque ahora no me estás escuchando a mí. El ejercicio es importante, hacer la pregunta y escuchar lo que el otro tiene para responder. Realmente es importarnos porque tiene que ver con lo que decía Camilo. Si no, también en un punto estamos haciendo la televisión que nos acaba de criticar Camilo, que nos dio un palazo así cuando arrancó, nos dijo, yo vengo, pero acá los zócalos, no quiero zócalos. No, a ver, minuto. La pregunta. No, tranquilo, no es una pregunta, es acerca de la desestabilización, el famoso fantasma de la desestabilización. Me parece que, como dice acá, lo que otorga mayor paz social y gobernabilidad es lo que están reclamando con el paro, que es que se deje de favorecer a la especulación financiera y a la fuga de capitales y se ponga esa energía y esos capitales a financiar el trabajo y la producción. Un minuto. Me parece también que es paradigmático lo que pasó hoy, que vos tenés un gobierno que está basando toda su estrategia de desarrollo en generarle confianza a los mercados. Mientras se convoca un paro general, va a Estados Unidos. Sí, es cierto, es paradójico. Y el presidente de Banco Central renuncia de un día para el otro. Cuando estaban tratando de tranquilizar a los inversores que habiéndole sacando todos los frenos estaban viendo cómo rajar la guita de Argentina. El presidente del club del helicóptero no es Hugo Moyano, sino hoy fue Luis Caputo. Y hablando del club vamos de a poco, porque si ustedes se fijan, todo lo que desató este vendaval recién de opiniones y discusiones encontradas fue en un punto lo que dijo Luis Gállego, que yo, la verdad, si bien no estoy de acuerdo, celebro en que él diga, yo pienso esto y lo quiero decir. Pero bueno, digamos, es su opinión y dijo, hay muchos que lo piensan y no lo quieren decir, yo no tengo miedo de decirlo. Está bien, quiero decir, me parece que no tiene que eso generar que no nos entendamos entre todos, porque es el momento en donde más hay que entenderse, en opiniones como esas. A mí me parece importante, digamos, que haya reclamo y demás, pero también no escucho de ninguno de los dirigentes que están acá ninguna propuesta. Estoy escuchando vayamos, paremos el país, 2 días, vayamos al Congreso, paremos, saquemos el gobierno. Digo, no escucho cuál es el rol del trabajador de acá para adelante, cuál es el modelo de Estado que imaginan, cuál es la planificación que están haciendo. Lo dejamos como pregunta. Y lo otro que me parece que es valiosísimo. Luis, usted puede movilizarse y sacar a la gente a la calle porque está en democracia. Y la verdad es que me parece lamentable que un dirigente diga hoy vamos a echar al gobierno. Hoy lo dijo Micheli y tuvo que desdecirse porque una persona como Micheli, que no ganó una interna en la CTA, no tiene legitimidad para salir a decir vamos a bajar al gobierno. Yo no dije echarlo. Dijo se tiene que ir. Bueno, se tiene que ir. Pero me parece que abonar esas ideas... Minuto, gente. Minuto. Jorge. Minuto, Mariano. Por favor. Minuto. Bravo, ¿eh? Jorge, ¿qué te pasa cuando se argumenta, digamos, que los camioneros en realidad son los que mejor porcentaje en las paritarias arreglan y sin embargo son los que mucho tienen que ver también con cuando para el transporte, ¿no? Con la paralización del país y con ese número que hoy el gobierno dio de 31.600 millones de pérdida en la economía? Sí, nosotros siempre en la jornada y en la calle, cuando caminamos la provincia haciendo nuestra tarea gremial, todos quieren ser camioneros. ¿Sí? Todos quieren ser camioneros por la lucha, por los salarios, por la dignidad que le devolvemos a los trabajadores. Que eso hoy, todos los sindicatos que estamos en la parte privada, nos están sacando día a día este gobierno nacional que viene aplastando las leyes de los trabajadores y quiere llevar todo puesto. Acá quieren que los empresarios vuelvan a tener el látigo en la mano y que trabajemos de sol a sol por menos que nada. Y nosotros los dirigentes no lo vamos a permitir a eso. A nosotros tenemos mucha relación con trabajadores de distintos sectores. Más allá del porcentaje que hayan arreglado, digo, lo viven como cosas distintas. Es un reclamo que tiene que ver con la situación en general. Tal cual. Nosotros, si tenemos que acompañar a un gremio para que tenga una mejor paritaria, lo vamos a hacer. Porque es lo que significa el trabajador y su familia. Como solidaridad a la lucha, digamos. Por supuesto, porque hoy... no tenemos un gobierno que nos escuche, como dice la compañera acá, ¿qué otra forma hay? Que me diga de qué otra forma lo hacemos. Hace 3 años que queremos a dialogar con el gobierno y lo único que hace
ahora quiere que le tengamos simpatía a la señora Lagarde, los argentinos. Bueno, ya vamos. No me abras ahí eso porque si no, ahí sí no vamos a terminar más. A ver, Daniel Ruberto, a ver, digamos... sí. Paro. Ahora está el micrófono habilitado, perdón, sí, adelante. Acá se está discutiendo si sirve o no el paro, si el gobierno va a escuchar. Yo creo que el gobierno no va a escuchar. Todos los síntomas, toda la exteriorización que hay es que este gobierno no le interesa qué opinen los trabajadores, no le interesa qué opinen la oposición o los gremios, le interesa simplemente quedar bien con el Fondo Monetario, garantizar el pago de la deuda externa que él mismo contrajo. Esta deuda externa que si hubiera sido para hacer infraestructura en el país, estamos totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, 12.000 millones se fugaron solo en dólar turismo. ¿Qué familia con sentido común pide prestado para salir de paseo? Nadie. Y la Argentina acaba de adquirir deuda para que se fugue, para pagar hoteles, para pagar pasajes de aviones. Así vamos a estar, la tenemos que pagar entre todos, como dice Nadia acá. Esto es así, por eso... es una deuda cuanto menos ilegítima. Entonces yo creo que el gobierno no va a escuchar, este es otro paro y los trabajadores, los que piensen distinto, los que piensen que el país puede, uno de los países más ricos del mundo, tener un planteo de país independiente, con su industrialización, con su mercado interno, tiene que tener un frente como para... empezar, no hacer lo que se vaya mañana, sino para organizarnos para las próximas elecciones y tener un programa de gobierno, nada más. Bueno, Daniel, está bien. Una pregunta para Daniel, simplemente, porque él asumió la lista de Bordet como diputado y Bordet es uno de los gobernadores que está negociando el presupuesto y los legisladores pertenecen al mismo espacio político que él. Le quiero preguntar cómo votaría él o cómo ve que el voto de los legisladores de Bordet en función del diálogo con el gobierno nacional. En cada una de las circunstancias, los gobernadores, cada uno en este país que no es federal, tenemos que de alguna manera aceptar circunstancias que no las puede dirimir en la calle y el gobierno nacional que va a recortar el transporte, que los empleados de comercio van a tener que gastar 150 pesos por día para hacer los 4 viajes, tiene que aceptar ciertas cosas que a lo mejor si hubiera un poquito más de libertad, de democracia financiera de las provincias, no se aceptaría, pero hay muchas cosas que... Daniel, a ver, un minuto, Mariano, porque tengo que ir a un informe, a Alicia, y a un informe, estamos complicados de tiempo. Somos muchísimos hoy, les pido disculpas también del otro lado, todos necesitamos hablar, hoy nos armó un revuelo recién Luis acá, pero Alicia, estamos hablando ahora del tema del transporte, ¿no? Que ya lo dijo Nadia también cuando hablaba del presupuesto, que contemplaba la quita del subsidio, que eso duplicaba, lo está diciendo también. Siempre está, y ustedes tuvieron una lucha enorme y la siguen teniendo con respecto al transporte. Desde Asamblea Ciudadana, digo, ¿no? Exacto, la Asamblea Ciudadana empezó la lucha hace 2 años con esta intendencia por el tema de la renovación de la concesión del transporte. Sí. La Asamblea ha hecho un montón de presentaciones, trabajamos para que la ciudad de Paraná tenga un buen servicio. En realidad fracasamos en todo porque ellos tienen la mayoría en el Consejo Deliberante, los 2 renovadores siempre votaron juntos, se sumaron al PRO radical y fracasamos en varias cosas en ese tema de... Ahora viene lo nuevo, el golpe final, que es la quita del subsidio. Por eso estamos en contra del presupuesto que van a votar en la Nación y le estamos pidiendo a los legisladores nacionales que no lo voten. A nosotros no nos interesa, el gobernador deberá escuchar también a la interpelación de la ciudad de Paraná, del pueblo de Entre Ríos, por este tema. Nosotros si viene la quita de subsidios, no solo para el transporte, para la energía. Alicia, ¿crees que el golpe final va a ser para el bolsillo del usuario? El golpe final va a ser ese porque también ya no se está hablando de 35 pesos, se está hablando de 50 pesos, por ahí. El que toma colectivo, el que va a trabajar o no va a trabajar o como sea, que utiliza ese servicio, porque es un servicio para pobre, porque los que tienen auto y viven en el confort, y disculpen los que viven en el confort. Que no debería ser así, si hay alguien que está en el confort acá, disculpen, pero son los que no sufren. Nosotros creemos que esto hay que sentar batalla. Anoche hemos estado reunidos con 2 diputados nacionales, de las cuales ellos van a votar en contra, que es el diputado Solana y el diputado Hus, y ahora
ahora estamos ya invitando a la diputada Cresto y Bailo para que vengan a la asamblea y también nos digan qué es lo que van a hacer, porque necesitamos que ellos lleven la palabra del pueblo, no del gobernador ni de nadie. No, seguro, desde Asamblea Ciudadana siempre luchando en este sentido. Julián Jarupkin, discúlpame. Bueno, me están llegando muchos mensajes a mí ver, también de gente laburante que realmente, compañero de IAPB, que se le ha ido retirando el Fondo Nacional de la Vivienda, que es para los que menos tienen. Y resonando también con Alicia. Con Alicia, nosotros tuvimos hace poquito una reunión con Barisco que se nos rió en la cara cuando le dijimos la cuestión del boleto, que se iba a ir a 25 o 30 pesos. Y le dijimos, nosotros tenemos que hacer alguna cuestión respecto a esto. En ese momento le dijimos a 30 y se nos rió en la cara. Le dijimos, señor intendente, no se puede estar riendo de los trabajadores y menos de los sectores sociales vulnerables, y nosotros venimos a reclamarle que se los reconozca como trabajadores también para poder cobrar un boleto obrero. Se nos reía en la cara. Nosotros sabemos a qué signo político responde y sabemos cuál es la postura que tiene él respecto a las políticas nacionales. Hoy tenemos que dirimir que la deuda externa que estamos contrayendo y que en su momento también reclamamos que no se tenía que pagar por ilegítima, ilegal, que se pagó en el gobierno del kirchnerismo, hoy se está nuevamente volviendo a esa bicicleta financiera. Y lo que pasa con esta cuestión es que se resiente en todos los ámbitos que tienen que ver con el subsidio al transporte, porque no tenemos transporte público, porque no tenemos línea de trenes internas que nos permitan otra forma de comercio, porque hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Nosotros reclamamos de las organizaciones sociales y sobre todo de los sectores de los trabajadores políticas públicas que vayan directo a esto. No tenemos que seguir con este programa y este presupuesto del 2019, que es un presupuesto vaciador de los bolsillos de los trabajadores y los sectores sociales. ¿Sabés qué me parece más lo más rico de cuando habla un dirigente social de organizaciones? Me parece el mensaje general que se da en contra de una economía general, en realidad me parece menos efectiva que cuando hablan concretamente de acciones. Estuvimos con el intendente, planteamos esto, nos respondió esto, vamos a estar como hace Asamblea Ciudadana, ¿no? Me parece, no, pero te lo digo porque tuviste los dos momentos en el discurso, pero es muy contundente cuando ustedes hablan de con quiénes se encuentran, qué piden y qué les responden. Concretamente, ¿por qué, Lalo, te digo esto? Porque termino, cierro la idea. ¿Por qué te digo esto y por qué vamos a la cuestión también política? Porque tiene que ver con esta Lo sé, pero digo para que el televidente entienda. El intendente y el gobierno provincial nos abran las puertas del diálogo y que mañana nos llamen por teléfono a todos los sectores que estamos planteando esta problemática y digan, bueno, vamos efectivamente a llevar adelante políticas públicas para cada uno de los sectores. Abramos una mesa interministerial, abramos una mesa entre subsecretarías, abramos un diálogo y saber que cuáles, ¿no? Porque efectivo. Políticas públicas, así en general es un concepto. El paro es la última medida que llegamos a tener los trabajadores. Hemos tratado de abrir el diálogo. Te pido disculpas, tengo muy poquito tiempo. Dos cortitas. Cortita porque tenemos que ir a un informe, muy por cortitas. favor. El Fondo Nacional de la Vivienda no se puede alterar, no se puede reducir ni nada, porque depende de la ley de combustibles, el recurso, es decir, que hay que modificar todo un paquete enorme de leyes para que ese fondo se toque y no hay ninguna intención de hacerlo. Y lo otro le quería decir a Alicia, y reclamo de nuevo la responsabilidad social, porque es cierto que se recorta la tarifa del transporte, pero también es cierto que ese recorte lo tiene que resolver provincia, municipio y empresa. No es verdad que el colectivo va a salir 50, va a salir lo que esa mesa tripartita decida. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Mariano, tengo que ir a informe, te pido por favor, vuelvo con vos, te lo prometo, pero ahora vamos con eso, Es un tema, el tema del transporte, ya sabemos cuando tocamos ese tema acá en el programa, no paramos más. Está bien, hay que debatirlo, tenemos muy poquitos minutos. El próximo informe habla de la desocupación que se conoció y nuestro gobernador estuvo reunido también con los industriales haciéndoles un pedido. Mira el informe. Mientras el Congreso se apresta a discutir el presupuesto 2019 y las proyecciones hablan de una notoria caída de la actividad económica para el próximo año, el INDEC informó que la desocupación llegó en el segundo trimestre de este año al 9,6%, lo que significó un aumento de casi un punto porcentual respecto del mismo periodo de 2017. Si bien en nuestra provincia no puede dejar de destacarse que la desocupación en los dos conglomerados urbanos que se miden, Concordia y Gran Paraná, permanecen estables, la falta de trabajo sigue siendo una realidad que toca muy de cerca a muchas familias.
Quizás por eso el gobernador Gustavo Bordet, la semana pasada durante la jornada de la industria realizada en Paraná, expresó que la prioridad es la generación del empleo. Esto es prioritario en una provincia como Entre Ríos, donde el empleo privado es lo que genera el desarrollo y es lo que genera crecimiento en nuestra provincia, todo lo que tiene que ver la actividad privada y la actividad industrial, en este caso es preponderante en nuestra provincia. Tenemos que trabajar necesariamente en articular políticas públicas y en determinar que es una prioridad el empleo, y en esto lo estamos trabajando con los sectores tanto de la industria como también de la actividad primaria, porque es clave para el desarrollo y para que se pueda generar un proceso de inclusión social a través del trabajo que nuestra provincia tiene que tener. Bueno, a ver, ya estamos al aire, gente. Mariano. Claro, acá lo del paro tenía que ver con una cuestión de pedir que se vuelva a pensar en una Argentina productiva y que se corte con el tema de financiar la especulación financiera y los grandes grupos concentrados energéticos y exportadores de grano. Lo que están pidiendo es poder llegar a fin de mes, poder llegar a dejar de tener miedo de que los van a despedir, poder llegar a tener la aspiración de una evolución. Están hablando de educación, defender la educación pública, defender las paritarias, pedir el tema de las paritarias, pedir que el cese de la persecución a los gremios y el cumplimiento de algunos compromisos, como por ejemplo, son irresponsables, le tiran a las provincias responsabilidades que había asumido la Nación y estaba dentro del acuerdo que eran de la Nación, como por ejemplo programas Remediar, como por ejemplo los subsidios a la electricidad, como por ejemplo no les mejoran los ingresos a las provincias. Está la restitución de 15% que hizo la Corte, pero le tiran todo. Y después, desde arriba le dicen, y si no me votás, te voy a cortar esto y te voy a sacar lo otro y te voy a sacar lo demás allá. ¿Qué clase de diálogo es eso? A ver, Silvia García, recién Claudia hablaba de las... Ustedes en la corriente clasista y combativa en general se caracterizan por propuestas, ¿no? Más allá de que después se lleven a cabo o no, o se consigan o no. Tienen algunas. Sí, nosotros venimos proponiendo, digamos, al gobierno provincial, en este caso, hemos presentado un proyecto de ley de urbanización de barrios populares, donde un porcentaje del presupuesto pueda hacer el mejoramiento de estos barrios, donde en muchos lugares están olvidados desde hace mucho tiempo. En la construcción de veredas, de cloacas... ¿Qué recepción ha tenido ese proyecto? Bueno, nosotros hablamos con varios diputados de los dos sectores, tanto oficialistas y oposición, los cuales están de acuerdo porque es un buen proyecto, digamos, porque tienen muy buena expectativa. Ya está presentado, el compañero Ruperto fue el que lo presentó. ¿Ah, sí? A ver, sí, ahora le damos... Sí, Daniel. Los que podemos presentar proyectos somos los diputados. Seguro. Pero es cierto que ellos... Pero me refería a qué nivel de recepción tuvo en ustedes. Militaron y consiguieron la firma, o sea, el acompañamiento de la mayoría de los diputados. Bien, bárbaro. Preguntarle cómo le fue con la ley de emergencia social. Mira, la ley de emergencia social se consiguió a fines de 2016, después de grandes jornadas, digamos, desde marzo de 2016 a fines de diciembre, donde se acordó que la emergencia social iban a ser 10.000 millones de pesos durante 3 años que estuviera el gobierno del señor Macri, en los cuales solamente en el 2017 se cumplió con el 30%. Recién este mes, en septiembre, hubo algo de reapertura para que los compañeros que tenemos una larga lista de espera, porque desde que asumió solamente lo que ha hecho es gobernar para los que más tienen, y ha habido más desocupación. Como vemos que los comedores, las copas de leche, todos los días tenemos nuevos integrantes y demás, y no se cumple con esta ley en las cuales solamente los compañeros están recibiendo el plan social, pero ninguna, tampoco tenés para armar un proyecto productivo, porque nosotros lo que presentamos son proyectos productivos de tener una producción. Además, y poder todo el tiempo se está tener atendiendo algo lo más en el urgente, bolsillo ¿no? Lamentablemente estamos en una situación donde atendemos lo urgente, lo de hoy, lo de mañana como mucho. Y no lo están cumpliendo. Nosotros, nuestro punto principal es el trabajo genuino. Seguro, ¿sí? Tener un trabajo, tener obras, que se reabran fábricas, que los compañeros puedan acceder a un mejor nivel de vida. Mirá, nosotros teníamos compañeros que habían dejado de ir al volcadero a buscar comida.
iban a buscar a lo mejor cartón, vidrios para poder vender y tener un pesito. Hoy en día familias enteras están volviendo a buscar comida porque no les alcanza, ni siquiera con lo que van a buscar a los comedores. Claro, a ver, Nadia, te quedaste con ganas de decir algo, me parece. Sí, varias cosas, muy a ver, rapidito. mirá que tenemos un poquito Muy de rápido, minutos, por eso. Sí. No, cada día que el gobierno nacional y con la complicidad, digamos, de los gobiernos provinciales, porque acá se habla mucho del gobierno provincial, el gobierno provincial ya decidió cuando tanto los diputados y senadores como ellos impulsaron el pacto fiscal y lo firmaron y lo acordaron. Cada día que pasa es un despido más, es más personas que están yendo a buscar comida en la calle, en la basura, es una fábrica cerrada, es un comercio que tiene que bajar la persiana, y esto se tiene que frenar de una manera contundente. La calecita de las financieras ya están dando y se frena con movilización popular. Pero además, si nosotros tenemos que plantear una propuesta concreta, lo que nosotros decimos desde el MST y de nuestra corriente sindical Ancla es que Macri se tiene que ir. Hay que adelantar las elecciones y hay que llamar a una asamblea constituyente. ¿Coincidís con Luis? Para que, no coincido con Luis. Hay que llamar a una asamblea constituyente para que se defina todo, para que se reforme la Constitución, pero para además esa asamblea sea soberana y libre para definir a mediano y a largo plazo los caminos de la economía, porque esta no es una crisis económica solamente, es una crisis económica, social y política. ¿Y cuál es el problema de que Macri se vaya hoy? No es un problema democrático, no tiene que ver con la democracia. La propuesta que nosotros hacemos es la más democrática de todas. Está la de la asamblea. La de la asamblea constituyente. Es una propuesta legal que se puede hacer, se adelantan las elecciones, se llaman a